Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Hugo, creo que, ¿cómo estás? Creo que no vamos a demorar demasiado, porque con todo lo que se dijo de Ernesto, solamente si me permitís, digo que para darle formalidad solamente, porque todo lo demás valió mucho más, es que Ernesto es profesor de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, y para recordar también todo el aporte que nos ha dado con el Emory Cardiac Toolbox, en donde hasta el día de hoy un gran número de equipos, un gran número de estudios se ven beneficiados para el diagnóstico y tratamiento con esta herramienta de trabajo. Sí, quiero agregar que le quiero agradecer a Ernesto. Es uno de los que ha mantenido vivo la llama de la cardiología nuclear en el mundo y nosotros, todos los cardiólogos nucleares, le queremos agradecer eso. Sin duda, sin duda. Y también el saxo. Muy bien. Cuando vos digas, que empiece la charla. Sí, por favor. Bueno, creo que ya me pueden ver. De nuevo, muchas gracias. Le agradezco y estoy muy emocionado por este homenaje. Pero seguiremos aquí con la charla y a lo mejor después con las preguntas podemos hablar de esto y de otras cosas, ¿no? Aquí, como ven en esta diapositiva, mi conflict of interest, que tiene algo que ver con la inteligencia artificial. Y de lo que voy a hacer hoy, si se recuerdan, al final del año pasado tuve la oportunidad de dar 2 charlas, una en el ASNEC y la otra en la jornada web de la AACN Argentina, donde revisé el progreso de muchos investigadores de la inteligencia artificial en cardiología nuclear. De aquella hablé de todos todo el progreso que estaba pasando en casi toda parte de la cardiología, desde el principio de la adquisición hasta el final la interpretación. Hoy lo que quiero hacer es hablar de nuestro trabajo en la inteligencia artificial, pero enfocándonos en la perspectiva de interpretar imágenes de perfusión. ¿Qué quiere decir? De la manera que hemos implementado esto, la inteligencia artificial la tratamos de hacer parecida a la inteligencia humana y podemos aprender el uno del otro de esta forma, ¿no? Y entonces los otros temas que hablaré es el proceso de puntuación segmental inteligente y acabando con aplicaciones de casos clínicos. Aquí vemos una comparación de patrones normales de esfuerzos de SPECT y PET. Y vemos que mapas polares que son más o menos todos uniformes, porque son normales, pero en esa uniformidad vemos mucha diferencia. Por ejemplo, en los estudios de femenino de SPECT, sin corregir por la atenuación, con los corregidos por la atenuación, o lo de estado sólido, hasta 2 equipos de estado sólido también son diferentes el uno al otro. El de Siemens, ven lo diferente que se ve este patrón normal. Y cuando vemos a PET, claro, aquí con la corrección por la atenuación, vemos la diferencia en la uniformidad. Y también vemos la diferencia en el apex, porque el apex depende de los volúmenes parciales en la resolución del sistema. Así que inteligencia humana o inteligencia artificial, siempre empezamos pensando en cómo lucen los normales. Y esa es parte de la referencia que usamos. Pero también esto es la mitad de lo que nos hace falta. La otra parte, nos hace falta entender el contraste de isquemia que viene de los diferentes protocolos, no solo de las diferentes cámaras, pero también de los diferentes radiotrazadores. Y aquí vemos unas gráficas de Madaji y sé que la mostró él cuando dio su charla, pero también lo podemos usar para pensar de muchas cosas interesantes. La primera es que cuando entendemos que estamos viendo a un paciente, vamos a decir que tiene esta hiperperfusión, donde la pared normal
tiene un flujo de 2.4 mililitros por minuto por gramo y la pared hipoperfundida 1.8, lo que vemos no es este contraste, sino lo que vemos es un contraste realizado por la extracción por la fracción de extracción que es bastante baja para Cestamide y para tetrofosmina, que como a 50%, y entonces el contraste que vemos en la captación o en las cuentas es mucho menor de lo que debemos de ver si lo que veíamos es en realidad la diferencia de las concentraciones del trazador o mejor del flujo entre las dos paredes. Y entonces aquí si nos damos cuenta con florpíridas que tiene una fracción de extracción del 94%, ese mismo paciente normal de 2.4 y pared hipoperfundida de 1.8 nos da mucho más contraste comparado con en la captación comparado con el estudio de SPECT tecniciado. Y entonces, ¿qué esto es lo que nos dice? Nos dice que casi podemos ver con la vista, con el estudio de florpíridas, la diferencia en el flujo. Pero también nos dice que el criterio de donde decimos que el paciente es anormal, que está desviado de la uniformidad de los patrones normales, es diferente de un trazador a otro trazador y también de un equipo a otro equipo. También tenemos que pensar un poco que la fracción de extracción 94% es muy buena, pero nos va a traer algo nuevo de pensar, ¿no? Que quiere decir que piense que el paciente está reducido de perfusión en una pared por un 15% de lo normal. Bueno, ese 15% no se puede ver con SPECT, que quiere decir, una vez que lo ves con SPECT, ya sabemos que es bastante significativo la reducción del flujo en esa pared, pero sin embargo podemos ver un 15% con el florpíridas y decir que está reducido de cuenta. Ahora la pregunta es, ¿eso es anormal o no? Y para eso queremos discutir un poco, recordando del FFR, el Fractional Flow Reserve, que más de 0.8 quiere decir que es normal o que nos va si este paciente está en el laboratorio de cateterismo, no se va a reescolarizar. Por ejemplo, si tiene 0.85, aunque 0.85 quiere decir que hay una reducción de un 15% en donde está medido esa lección. Así que vamos a tener mucha más sensibilidad de poder detectar estas cosas, pero tenemos que realizarlo a lo que quiere decir con el paciente y con la interpretación. Claro que por muchos años, por más de 30 años, que ya hablamos un poco de eso al principio de esto, usando los mapas polares y comparando con los patrones normales, lo que hacíamos es comparando estas cuentas de perfiles circunferencial máximas normalizadas un 100% del estudio completo, y si las cuentas bajaban abajo del patrón normal, de los límites bajos del patrón normal, decíamos que estaba anormal y estaban oscurecidas. Entonces la extensión de esos píxeles está demarcado como la extensión del defecto de hipoperfusión. Y esto, como hemos dicho, lo usamos por muchos años. Pero sabíamos hasta de aquella que teníamos un problema. Y el problema es el siguiente. El problema es que si usamos desviaciones estándar para medir cuando el paciente tiene hipoperfusión, estamos asumiendo, es una estadística de Gaussian, que quiere decir que si estuviéramos viendo la concentración en los normales, una distribución así, pero como sabemos que en estos estudios que están comparados con patrones normales, lo estamos normalizados a un 100%, lo que tenemos no es una distribución Gaussian, pero una distribución beta.
Y lo que quiere decir que esto es la realidad en los pacientes normales, no esta. Y quiere decir que no podemos predecir, por ejemplo, como en la distribución Gaussian, que una desviación estándar es 68% de los normales, dos desviaciones 95%. Quiere decir que tenemos que sincronizar o calibrar estas curvas por cada protocolo, que nos hace falta muchos pacientes y eso es bastante costoso, aunque los equipos tienen ya muchos patrones normales de diferentes protocolos. Esto, pensando en esta forma, nos va a dar mejores resultados y nos hace falta menos pacientes. Ahora, lo que hemos hecho es exacto eso, olvidarnos de la distribución Gaussian, usar una distribución no paramétrica, que quiere decir que no estamos asumiendo nada de la estadística, y viendo a los 17 segmentos, en vez de ir punto por punto, usando las guías de interpretar, pero eso también nos ayuda porque vemos la distribución de cada segmento. Y, por ejemplo, si vemos la distribución del segmento 12, que está aquí, el patrón normal de esa distribución es lo que vemos en el perfil blanco que es bastante estrecho porque es buena, hay pocos errores, más certeza de medir la perfusión en esa aquí. Pero, y si lo comparamos al paciente, aquí vemos que sale de la distribución normal, y entonces podemos medir la certeza de la probabilidad de que este segmento está anormal. Y como ven, por ejemplo, si vemos al segmento 3, que está aquí en la base, el error de las bases normales es muy ancha, y que quiere decir que casi nunca se puede detectar anormalidad porque hay mucha variación. Así que esta es la forma nueva de ver estos estudios. No solo estamos viendo esta distribución no paramétrica y buscando la certeza, pero usamos un sistema experto donde también estamos usando los 17 segmentos, y usamos los 17 segmentos para ver si hay hipoperfusión, si hay reversibilidad, isquemia, si hay viabilidad, si hay hipoperfusión, función, y si tenemos datos clínicos, también poder incorporar esos datos y entonces incorporarlo, integrarlo, todo esto para un diagnóstico y un prognosis. Y no solo hacemos todo esto, pero lo hacemos todo lo mismo para los estudios sin corrección y el estudio con corrección o estudio prono. ¿Y qué quiere decir? Puedes tener los tres clases de estudio en el mismo paciente y combinar todo esto para sacar un diagnóstico y un prognosis integrado. Entonces, este proceso que usamos de puntuación inteligente, que le llamamos, que puede ser inteligente humana, pero aquí estamos inteligente artificial. Como ven, se usa la estadística no paramétrica, se asigna un puntaje de segmento basado en certeza, que si quiere podemos pensarlo como probabilidad, y se modifica ese puntado basado en captación, que quiere decir, la certeza nos dice la probabilidad que está anormal, pero no nos dice que porque tiene mucha certeza de que esté anormal, que necesariamente tiene un puntaje muy alto, como de 4 o de 3. Y entonces al final se modifica basado en inteligencia artificial, que ahí es donde cambia los resultados si está en la base o si es una mujer comparado con un hombre, o otros datos que tenemos comparando, integrando toda la información que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí empezamos a ver los casos, los ejemplos que nos ayuda a entender cómo se usa esto y cómo nos ayuda. Aquí tenemos un paciente con atenuación diafragmática. Y claro, vemos aquí sin la corrección de atenuación, donde la pared inferior, este es un hombre, y está hipoperfundida, pero no es reversible. Y cuando lo corregimos por la atenuación, vemos estudios muy bonitos donde la pared inferior está corregida. Y claro, cuando vemos el mapa polar de estrés con la corrección o sin la corrección, los dos mapas polares lucen diferentes, pero sin embargo,
los dos tienen exactamente el mismo puntaje. ¿Por qué? Porque todo está integrado. ¿Y qué quiere decir? Aquí vemos el puntaje de 0 con un círculo. Esto quiere decir que el sistema, la inteligencia artificial cambió ese puntaje de un número más alto a 0, sabiendo que hay atenuación. Así que en los equipos antiguos, por ejemplo, hasta en el toolbox de la versión 2 o la versión 3, le hubiéramos dado dos diferentes mapas polares y dos diferentes puntajes, uno para corrección y otro sin corrección. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿cuál entonces que vamos a usar? Lo bueno de esto nuevo, que es como lo hace el médico experto, es integrándolo todo, toda la información, no solo clínica, pero toda la información también de imágenes. Y aquí vemos lo mismo con los mapas polares y vemos lo mismo con el score de reversibilidad del SDS. Ahora vamos, claro, esto es un ejemplo fácil. Vamos a ver este otro paciente. Esto es un paciente más complicado, donde aquí sí tenemos también la corrección por la atenuación. Esto es un paciente de 6 años después de tener un infarto, como de 20% del corazón, y es un paciente donde la pregunta es, viene después de 6 años, y si hay isquemia o no hay isquemia, si deben de volverse a mandar el cateterismo, qué es lo que se hace. Y aquí vemos el estudio sin la corrección por la atenuación, y vemos la pared inferior que está reducida en cuenta en este hombre, y aquí después de la corrección por la atenuación, y vemos que entonces que los estudios lucen muy diferentes en los mapas polares, de que hay cambio, por ejemplo, aquí, que aquí no está en infarto, pero hay más normalidad aquí, pero lo mismo pasa antes, que nos da un Somstress score de 17, que quiere decir 25% de ventrículo izquierdo hipoperfundido, con un 6% de carga de isquemia, tanto como el mapa en el estudio que vemos corregido por la atenuación, sin que está corregido. Y de nuevo, ¿por qué? Porque está toda la información integrada en los mismos puntajes. Y aquí ven lo mismo que he dicho antes en los mapas polares. Entonces, ¿qué decimos? Aquí también el programa lo que nos deja hacer es cambiar el nivel de especificidad. Y el programa, programa de inteligencia artificial, lo podemos decir que usa alta especificidad, o usa alta sensibilidad, o usa un trade-off entre el uno y el otro. ¿Qué quiere decir esto? Para alta especificidad, lo que hacemos es, en la certeza, que es diferente a la probabilidad, vamos del 1 al -1. El 1 de certeza es que definitivamente anormal, el -1 definitivamente normal, y entonces hay un área, un rango indeterminado o equívoco aquí. Entonces, este rango equívoco, si vamos a hacer alta especificidad, lo decimos que entonces es normal, y si queremos el rango, el nivel de alta sensibilidad, lo decimos que es anormal. Y esto no solo se usa al final de la certeza o de la probabilidad, pero se usa en cada regla del equipo, del software, para integrar todas las reglas de misma forma, usando este rango indeterminado. Y esto lo publicamos el año pasado, que en 1000 pacientes vimos que en los Estados Unidos, cuando usamos, teníamos que usar alta especificidad, y entonces no había diferencia entre 9 expertos y el programa en estos 1000 pacientes. Hablaré un poco más de esto después. Entonces, 2 o 3 ejemplos más para que se den cuenta de cómo esto puede ayudar. Aquí vemos una mujer de 59 años, afroamericana, no de mucho peso, y es un estudio de regadenoson farmacológico. Tiene historia de enfermedad coronaria. Los factores de riesgo lo ves aquí: hipertensión, hiperlipidemia, diabetes,
smoker, y una probabilidad entonces de pretest intermedia. Aquí vemos el estudio de SPECT y vemos ejes cortos de esfuerzo y de reposo. Y entonces le voy a dar 5 o 6 segundos para que me digan lo que creen que está pasando aquí. Y primero le voy a decir que no hay ningún artefacto técnico, pero la pregunta es normal o anormal. Y ven que aquí el programa, cuando se usa la alta especificidad, nos da un Sumster Score de 0, y que quiere decir que en alta especificidad, los médicos en los Estados Unidos hubieran dicho que aunque hay un poco de cambio aquí, este estudio es normal. Y claro, ayuda a ver el estudio dinámico para ver el engrosamiento de la pared y también un puntaje normal. Ahora bien, ¿qué pasa si lo cambiamos a alta sensibilidad? Y vemos que los resultados cambian mucho. Y en estos resultados cambiando, ahora el Sumster Score es de 12 y vemos que hay una diferencia entre los dos de 7 para el Sum Difference Score. Y entonces la pregunta es, y vemos el scores que se ve aquí, entonces la pregunta es, claro, es el mismo estudio exactamente, se ha procesado, analizado de forma diferente, de forma que ya lo he explicado antes. Pero entonces, ¿cuál es el que está bien? ¿Cuál se debe usar? ¿Alta sensibilidad o alta especificidad en este paciente? Bueno, quiero recordar que en estos estudios, lo que le voy a mostrar ahora, no hay corrección por la atenuación. ¿Por qué? Porque estos estudios se usaron, bueno, esto se lo muestro rápido, que pueden ir al reporte. Sin el reporte pueden ver las diferentes paredes de hipo que están donde hay los defectos por los colores. Y aquí se lo dice en inglés lo que encuentra el programa usando las guías del ASNEC de cómo reportar de forma estructurada. Y aquí vemos el reporte que está totalmente estructurado y hecho en esta forma, en esta manera. Pero ahora vemos el mismo paciente, que en realidad fue un paciente del ensayo de Flurpiridaz, y vemos con el Flurpiridaz los resultados. Aquí no hay ninguna pregunta. ¿Qué es lo que le está pasando a este paciente? Pared inferior hipoperfundida y que está mucho más anormal, estudio de estrés, mucho más normal en estudio de reposo, y está muy claro y con los datos que vemos de el score que nos está dando. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, aquí vemos que los resultados, esto fue en el ensayo 301, y que le doy la gracia a Lancios y a Madahi por hacer nuestros estudios que lo podemos usar. Y aquí vemos que los expertos de SPECT dijeron que los tres, que era un estudio definitivamente normal, y los de PET, que era definitivamente anormal, y el cateterismo nos dio 100% de la RCA de la derecha, y que quiere decir que el PET estaba bien y que alta especificidad nos dio un resultado malo en este paciente. Otro paciente, y con eso acabo, me quedan como 4 minutos. Y este es un paciente, un hombre 71 años, afroamericano, también no muy grueso. Otro estudio de Regadenson, historia de enfermedad. Aquí vemos los factores de riesgo y también una probabilidad intermedia de pretest. Y ahora bien, lo mira y se recuerdan que no tenemos corrección por la atenuación en este ensayo, que está un poco sesgado porque en realidad, aunque en los Estados Unidos no mucho, nada más un 30% usa la corrección, para comparar con el PET que usa corrección, a lo mejor sería menos sesgado si lo usamos. Pero aquí vemos el resultado, que la pared inferior está hipoperfundida, no está reversible, y que en realidad con alta especificidad nos da como hay un defecto. Cuando vemos, claro, eso ayuda a ver el engrosamiento de la pared, como lo vemos aquí. Y cuando vemos el estudio de Flurpiridaz,
vemos lo normal que se ve y lo fácil que es esa normalidad, y que lo vemos así, no solo, pero también esto puede ser sometido al estudio, a la inteligencia artificial, dando un estudio normal. ¿Y cómo fue interpretado? Bueno, el PET, los tres observadores dijeron que era un estudio normal, definitivamente, con el SPECT, uno normal, uno equívoco y otro anormal. Y el paciente tenía lesiones, pero nada cerca del 50%. Y claro, eso nos dice, hay que entender un poco cómo se puede usar estas cosas, a qué nivel se usan, y que puede cambiar de un país a otro y también puede depender en la frecuencia de pacientes con enfermedad coronaria. Pero también, antes de acabar, quiero estar seguro que tenemos una pregunta que siempre nos hacen es, bueno, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar al médico o no? Y hasta hoy no pueden, hasta con este mismo programa. ¿Por qué? Porque el programa nada más puede usar lo que está entrenado. Y hay que entender que este programa y la mayoría de lo que están saliendo hasta ahora no están entrenados para muchas diferentes cosas. Por ejemplo, si hay problema con la dosis, si la dosis está extravesida, si el paciente se ha movido, o sea, errores del gatillo, problemas con la cámara y cosas así, ¿no? Y variantes anatómicos, problemas fisiológicos y electrónicos. Entonces, ¿qué? Vamos en conclusiones, que espero que esta perspectiva del sistema SPECT puede ayudar al humano también a interpretar mejor las imágenes, pero esto lo que le he mostrado está en el toolbox de hoy, en la versión 4, y este sistema SPECT de interpretar estudios de perfusión usando la inteligencia artificial, como vemos, usa estadística no paramétrica y puntaje de segmentos basado en certeza, modificados por captación, inteligencia artificial. Usa procedimiento natural de lenguaje para facilitar el reporte estructurado. Proporciona un rendimiento diagnóstico equivalente a SPECT en los Estados Unidos usando el nivel de alta especificidad, porque así como se está leyendo en los Estados Unidos, que nos da alta especificidad, pero baja sensibilidad. Y esto puede variar con expertos en otros países. Y por ejemplo, si tienen pacientes con mucha frecuencia de enfermedad cardíaca, usar la alta sensibilidad. Y bueno, muchas gracias por todo, por el homenaje, por la atención, y espero que tengan algunas preguntas para desafiar estos resultados. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Estamos cortos de tiempo, así que voy a dar participación. Nos acompaña la doctora Silvina Ponce, médica cardióloga del Servicio de Medicina Nuclear del Instituto Cardiológico del Hospital Español y del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Alejandro Radzinski, cardiólogo nuclear y especialista en medicina nuclear del Hospital Pirovano de Buenos Aires. Y Rodrigo Díaz Pereira, médico del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital San Juan de Dios de La Plata. Así que los dejo a ustedes para que hagan las preguntas al doctor García. Adelante. Bueno, si quieren, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, doctor Ernest García, por la excelente disertación y felicitaciones por el homenaje recibido. Mi pregunta va hacia el protocolo de Stress Only y junto con Machine Learning. Ya el doctor Chang había demostrado que utilizando el protocolo de Stress Only había una reducción de la radiación de los pacientes de un 60%. El año pasado, en una publicación de WHO y junto con Piotr Slonka, demostraron que utilizando Machine Learning, como usted muy bien mencionó, con los datos clínicos y los datos de las imágenes, lograron en forma
exitosa cancelar los estudios de reposo, utilizando, por supuesto, las cámaras de cristal de estado sólido. ¿Usted cree que estos resultados se pueden extrapolar, estamos en Latinoamérica, a nuestras cámaras Anger con los cristales de yoduro de sodio? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Buena pregunta. Yo creo que en realidad los sistemas de inteligencia artificial hasta ayudan más que ayudan más con los sistemas convencionales de SPECT. Como ven, en los estudios de flurpiridad son tan bonitos que el médico le hace falta menos entrenamiento para interpretar esas imágenes si son normales o anormales. Así que quiere decir, no sé si se recuerda que también la vez pasada hablé de que hay con inteligencia artificial y machine learning, se puede corregir por la atenuación los estudios, aunque no tenía la transmisión para corregirlo. Así que hay tanto progreso en todas estas cosas y eso todavía creo que ayuda mucho más a lugares que tienen SPECT sin corregir por la atenuación. Así que la respuesta es clara para mí y que todos se pueden ayudar. Y y lo que decimos mucho es que el fellow o el residente que está aprendiendo estos equipos, este software ayudan ellos más que un experto de hace 30 o 40 años que ha visto 100,000 estudios y que sabe 1,000,000 de cosas. Muchas gracias. ¿Los otros panelistas tienen alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Felicitaciones, una charla muy interesante, doctor. Yo quería preguntarle a ver si qué recomendación puede darnos o qué herramientas o qué podemos empezar a buscar como para intentar incorporar esta tecnología a la práctica habitual. Si hay que, más allá del software específico, si hay que buscar algún tipo de herramienta más o qué recomendaciones nos hace para aplicarlo a nuestra práctica cotidiana. Esto ya está obtenido en el software de ahora. ¿Qué quiere decir? Que lo que le mostré en el software de nosotros es la versión 4. Si tiene la versión 3, eso ahí no está. Pero si tiene la versión 4, ya está totalmente acoplado, integrado en el sistema. Y eso es lo mismo que está pasando con todos los otros investigadores que comercializan el software de ellos. Así que claro, hay que preguntar cuando te viene un software nuevo, qué es lo que trae, y estás seguro que te trae todo lo nuevo. Pero estamos tratando todos de integrar esto nuevo porque sabemos que este es el futuro y para nosotros el presente. El software que te mostré está comercializado y también está aprobado por la FDA. Así que es como si fuera calcular la fracción de eyección. Es otro algoritmo. No sé si le contesté. Sí, muchas gracias. Doctora Ponce. No, yo muchas gracias, agradecer la charla, la verdad que estuvo muy clara. La verdad que demasiadas preguntas, ¿no? Simplemente el deseo de poder dentro de poco llegar acá a nuestra zona, poder utilizar este tipo de tecnología sería para nosotros un beneficio notable. Así que nada, muchas gracias por la charla y fue muy clara realmente. Muy amable. Y también como le contesté al doctor Rodrigo Díaz Perrera, que esta clase de software, no solo para la interpretación y el prognosis, pero también para corregir por la atenuación, corregir por el paciente que se mueva, reducir la dosis del paciente, porque esto es lo otro que se está usando mucho, usando el deep learning para
entrenarlo, que le hace falta menos radiación y poder mejorar los resultados. ¿Qué quiere decir? Que el software debe de costar menos de comprar una cámara nueva o de comprar trazadores de último día y cosas así. Así que yo creo que por razón de software le llega más pronto que las otras cosas de que se han hablado, que hace falta un PET de última moda y fluoridades y cosas así. Desde el punto de vista de nuestros países, donde el costo de un nuevo software es importante para recuperar la inversión, debieran los vendedores ofrecer el upgrade del software que uno tiene, porque en realidad los vendedores no nos actualizan los software. Entonces, una vez que venden e instalan el equipo se queda con el software que vino y no hay evolución, ¿no? Entonces, al menos tener la opción de por hacer Por el contrario, en algunas empresas casi anualmente te cobran la autorización si vos querés el upgrade. No sé, General Electric nunca me ofreció hacer ningún upgrade. Es más, yo le exigí los programas de cuantificación y no... Directamente me decían que la computadora no era apta y la verdad que no hay mucha variedad, no hay variación. Así que no puede ser que una computadora no tenga la capacidad, a lo sumo irá más lenta, procesará más lento, pero tendría que poder. Creo que no tienen tampoco demasiado interés en cambiar el software. No es su negocio, me parece. Tengo que tener cuidado como hago la respuesta, ¿no? Pero primero que eso no es un problema de su país, es un problema del mundo entero. Segunda, como hablamos antes, que las compañías prefieren que usted compre una cámara nueva de última moda con una computadora nueva, y entonces el software, claro, viene nuevo también. Pero sí, yo creo que si hace preguntas y se insiste, a menos que no sea muy vieja la máquina, el ordenador, sí se debe y se puede superar, hacer el upgrade. Pero eso hay que insistirlo, ¿no? Porque si, como nadie le viene a su laboratorio a decirle, tenemos un software nuevo, lo quiere. Hay que realizarlo. Bien. Bueno, creo que el tiempo es muy injusto, Ernesto. Para nosotros ha sido un honor, ha sido un privilegio poder tenerte, poder cerrar nuestro evento contigo y compartir este momento con esta brillante charla, como siempre lo ha sido cada vez que hemos podido escucharte. Queremos agradecerte, poder decirte que te esperamos cuando antes pueda ser, en esta circunstancia que tenemos, porque eso significa que todo va a estar mejor. Y bueno, a mí solo me toca ahora comunicar que a continuación ambos presidentes actuales de la Asociación de Cardiología Nuclear y Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear darán el cierre del evento y comentarán cuáles han sido los trabajos premiados y mencionados en las distintas temáticas, como incluso también cuáles han sido colocados con más like o más me gusta. Así, ¿y puedo abusar de una pregunta cortita, Ernesto? Sí, claro. ¿Aún seguís teniendo una banda y tocando el saxo? Sí, pero debí haberle mandado. Estamos en YouTube ahora porque como no lo podemos hacer en persona, no sé si han visto, pero te mando el link para que veas. Perfecto. Hicimos Con gusto, uno el año pasado y estamos haciendo uno para este año. Este año es un poco triste porque hay el nombre de los que han fallecido en la sociedad, pero el del año pasado era bastante divertido. Bueno, si lo compartes, con gusto lo veremos. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos y bueno, ahora continúa Ricardo Geronazo. Buenas tardes.